Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 21 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 a 18. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y luego les pide fidelidad y lealtad a Dios. El libro de Josué cuenta acontecimientos que sucedieron en el siglo XII a.C., cuando las tribus de Israel que habían sido liberadas de Egipto entran a la tierra prometida. El libro inicia con una orden del mismo Dios a Josué. El Señor dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y pasa el Jordán con todo este pueblo para ir al país que voy a darte. La tierra donde ustedes pongan la planta del pie yo se la doy, tal como prometía Moisés. Josué, hijo de Nun, había sido asistente de Moisés y ahora se convierte en su sucesor. La historia de la conquista de la tierra prometida fue escrita al menos unos 5 siglos después de los Hechos, cuando Israel es un pueblo sedentario. En esta historia aparecen 2 versiones. En una se habla de guerras emprendidas en nombre de Dios, de violencia, ejecuciones en masa, decenas de reyes y pueblos fueron vencidos y expulsados para dar paso a los israelitas que venían de Egipto. Y la otra versión, más teológica, cuenta que las 12 tribus unidas bajo el liderazgo de Josué realizaron algunas expediciones militares y se apoderaron casi sin ninguna oposición de todo el territorio que estaba ocupado por los cananeos. La primera versión parece ser más verosímil, porque coincide con la narración que encontramos en el libro de los Jueces, que habla de una conquista lenta y difícil, incompleta, que no fue obra de un pueblo unido alrededor de un único jefe, sino de tribus que hicieron la guerra en solitario. Pero el autor del libro de Josué no está interesado en presentar una crónica, sino ofrecer una catequesis. El Dios Todopoderoso de Israel se ha puesto al servicio de su pueblo. Fue Él quien entregó a Israel la tierra prometida y no la capacidad militar de las tribus. De esta manera, la obra de Dios es completa. Liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y ahora le entrega una tierra que emana leche y miel. A pesar de que Israel es el más pequeño y débil de los pueblos, el Señor le entregó una tierra que el pueblo no conquistó por su propia fuerza o habilidad, sino que fue por pura benevolencia del Señor. Por tanto, al pueblo no le queda más que aceptar el don de Dios y responderle con fidelidad a la alianza pactada en el Sinaí. Nuestro pasaje nos sitúa en la fase final de la vida de Josué. Cuando él siente que su muerte se aproxima, convoca a todos los líderes de las tribus en Siquem, en el centro del país, y les dirige un discurso de despedida. Al inicio les dice: ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto cómo ha tratado el Señor su Dios a todos esos pueblos ante ustedes. El Señor su Dios es quien peleó por ustedes. No menciona ninguna de las gloriosas batallas, no se jacta de victorias, solo recuerda lo que el Señor ha hecho por Israel. Josué quiere que el pueblo declare abierta y resueltamente a que Dios tiene intención de servir y pone a la gente frente a una elección decisiva. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. El pueblo debe elegir entre los dioses adorados por los antepasados de Abraham en Mesopotamia, o los dioses de los amorreos en el país en que viven, o al Señor que los ha liberado de la esclavitud de Egipto. A nosotros nos sorprende la pregunta de Josué y la exigencia de lealtad. Parece imposible que los israelitas, que han sido testigos de tantos milagros
que cruzaron las aguas del Mar Rojo, que comieron el maná y bebieron agua de la roca, que han visto el colapso de los muros de Jericó y que han recibido el don de una tierra que emana leche y miel, ahora puedan abandonar al Dios que los ha hecho surgir de la nada, los ha favorecido y protegido. Pero la respuesta es sencilla. Cuando se redacta el libro de Josué, el pueblo de Israel vive en una tierra fértil que emana leche y miel, vive cómodamente, es seducido por la idolatría y se olvida de su Señor. Pareciera que la historia se repite. En los momentos de dificultades, cuando muchas personas se acuerdan de Dios. Nosotros hemos sido llamados a la existencia por amor de Dios. En este mundo estamos destinados a vivir como peregrinos. Por tanto, estamos invitados a compartir con nuestros hermanos los bienes que Dios nos regala. Sin embargo, podemos ser seducidos por las criaturas que encontramos en la tierra y empezamos a codiciarlas y a adorarlas como a dioses, el dinero, el poder, el placer, etc. Y así nos olvidamos del Creador que nos liberó de la esclavitud y de la muerte por medio de su Hijo Jesucristo, el nuevo Moisés. En nuestro pasaje la respuesta de Israel fue inmediata. No dudó, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Ellos quieren seguir unidos a quien los liberó de Egipto, los acompañó y protegió durante el éxodo en el desierto. Están seguros de que de ningún otro Dios podrían haber recibido tantas expresiones de amor. Ahora bien, los israelitas reunidos en Siquem aceptaron a su Dios no por una obligación impuesta a un grupo de esclavos, sino como una opción libre, hecha por personas que han tenido una experiencia de encuentro con Dios, que saben que en Él está la realización del ser humano y su felicidad. Después de recorrer con el Señor los caminos de la historia, Israel constató sin lugar a dudas que solo en Dios puede encontrar la libertad y la vida en plenitud. La elección de adorar a Dios no se proclama de una vez para siempre, sino que tendrá que renovarse en cada momento, ya que con frecuencia se presentan otros dioses que piden ser servidos. Son los ídolos que seducen, engañan y arruinan a sus seguidores. Nuestro Dios merece plena confianza, Él no traiciona, así como Josué. Todo líder que ha recibido la misión de guiar al pueblo está llamado a dar su adhesión al único Dios, no solo con palabras, sino con la propia vida. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 a 32. Los esposos son figura de la unión de Cristo con su iglesia. Nuestro pasaje forma parte de la última parte de la carta, donde el autor dedica una sección a las normas que deben regir las relaciones familiares. Por lo general, los conflictos, los desacuerdos, los malentendidos familiares surgen siempre del hecho de que algún miembro de la familia se impone, trata de dominar, quiere ser servido por los demás, bien sea el marido por su esposa o viceversa, los hijos por los padres, los amos por los esclavos o incluso entre los mismos hermanos. En nuestro pasaje, Pablo se refiere de manera especial a los deberes de los esposos, porque ve en su unión una figura de la unión de Cristo con su iglesia. Hermanos, sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo ustedes ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo murió hacia el año 62. La carta a los Efesios fue escrita por un discípulo suyo entre los años 70-90. Por tanto, la sumisión de la mujer al marido no se le puede atribuir al apóstol,
sino a un autor que escribe la carta dirigida a los paganos que se han convertido y pertenecen a la segunda generación. Por esta afirmación, Pablo fue acusado de misoginia, además de ser una acusación infundada, es anacrónica. Un discípulo de Pablo es quien pide a las mujeres sumisión a los maridos porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A pesar de que esta afirmación puede herir nuestra sensibilidad y nuestros esquemas actuales, porque parece discriminatoria, sin embargo, en los esquemas socioculturales de la época se comprende fácilmente. En aquel tiempo, el hombre era la referencia suprema de la organización del núcleo familiar. En la carta se recomienda la sumisión para las personas más vulnerables, a las esposas, a los hijos, a los esclavos. Por tanto, la sumisión de la que habla el autor de la carta no se entiende en sentido de esclavitud, sino de amor y de servicio. Luego aparece una razón teológica. También la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza y la fuente de vida de todo el cuerpo. La autoridad de Cristo no tiene nada que ver con un despotismo opresivo, sino que es su servicio incondicional. Si la iglesia se somete a Cristo, quiere decir que ella acoge sus dones, los frutos de su sacrificio y de su inmolación por amor. Ser sumisos los unos de los otros expresa la condición de la persona que está en permanente actitud de servicio, sin permitir que su relación con el hermano sea dominada por el orgullo o esté marcada por actitudes de prepotencia. No puede haber ningún dominio de los fuertes sobre los débiles, de los ricos sobre los pobres, de los intelectuales sobre los ignorantes, etc. Solo disposición para el servicio en atención a Cristo. El Señor solo ofrece su opción del último lugar. Quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. El autor de la carta también se dirige a los esposos. Les pide, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para los maridos no se utiliza el verbo estar sumiso, hipotazo, sino amar, agapán, que indica los sentimientos y las acciones de quien se olvida de sí mismo y de sus propios intereses para buscar de manera activa y apasionada el bien del otro. Esta es la característica del amor de Dios. En este sentido, el esposo ama a su esposa y en todo momento y en cada situación está sumiso a ella, es decir, totalmente a su servicio. El modelo propuesto a los maridos es Cristo, quien amó a la iglesia y la convirtió en gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e irreprochable. Cristo santificó a la iglesia, purificándola con el baño del agua y de la palabra. Es una clara alusión al bautismo cristiano por el cual Cristo edifica su comunidad y la purifica del pecado. El paralelismo entre la unión de Cristo y la iglesia y el amor que une a los esposos da un significado especial al matrimonio cristiano. La vocación de los esposos es anunciar y testimoniar con su amor y su unión el amor de Cristo por su iglesia. O dicho de otra forma, la unión de los esposos cristianos debe ser, a los ojos del mundo, un signo y un reflejo del misterio de amor que une a Cristo con la iglesia. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 60-69. Muchos de los discípulos que habían seguido a Jesús lo abandonan. Nos encontramos al final del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos judíos que lo habían seguido por sus prodigios ahora son confrontados por el Maestro. Jesús pide ser acogido como el pan que ha bajado del cielo. Es más, los invita a comer su carne y a beber su sangre. En otras palabras, Jesús pedía a sus interlocutores que asimilaran su persona, que dieran su adhesión incondicional a su propuesta de vida. Luego Jesús añadió una promesa inaudita: quien me acoge, acoge la vida eterna. Es decir, la muerte biológica no le hará ningún daño, sino que vivirá para siempre. En nuestro pasaje, Jesús ofrece la respuesta a una grande inquietud del ser humano y que lo ha acompañado a lo largo de la historia. Es la búsqueda de eternidad. Este deseo ya estaba presente en los mitos del Medio Oriente antiguo.
En el poema acádico de Gilgamesh se dice que los dioses crearon a la humanidad para la muerte, mientras que ellos se reservaron la inmortalidad. Los griegos tenían dos términos para referirse a la humanidad, hoi anthropoi o también hoi andres, los hombres, pero no los utilizaban, sino que adoptaron hoi thanatoi, que significa los mortales, en contraposición a los athanatoi, que son los inmortales. Jesús dice que hay una sola vida eterna, que es la del Padre, que la comunica al Hijo y que el Hijo la ofrece a quienes unen su vida a la suya. Se esperaría de los judíos de aquel tiempo una reacción positiva y unánime para acoger el don que comunica Jesús, pero ellos no lo aceptaron como el pan de vida. Ahora escuchemos cuál es la reacción de los discípulos que estaban con Jesús. En aquel tiempo, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Los judíos no aceptaron a Jesús porque lo consideraban como un herético, porque él se presentaba como la sabiduría de Dios encarnada. Ellos prefirieron seguir la sabiduría de Dios contenida en la Torá, en la ley. Ahora bien, durante todo el discurso de Jesús estaban presentes los 12 y muchas otras personas que, después de escuchar al Maestro, se convirtieron en sus discípulos. Cuando acaban de escuchar el discurso de Jesús, muchos toman la decisión de retirarse y de abandonarlo. Estas personas se han dado cuenta lo que implicaba para sus vidas dar un sí al Evangelio. Por tanto, ellos manifiestan que el lenguaje es muy duro y que no pueden seguir escuchando. Hasta ese momento ellos habían escuchado a Jesús, habían presenciado sus prodigios, incluso estaban de acuerdo con las críticas que él dirigía a los fariseos y a los escribas. Pero su vida cotidiana aún no había sido impactada por el Evangelio. Eran buenas personas, honestas y caritativas, y creían que ya con esto era suficiente para ser discípulo de Jesús. Pero él les pedía ser como él, asimilar su persona, es decir, donar la vida por amor a sus hermanos, establecer como norma de vida el servicio y amar incluso a los enemigos. Pero muchas personas que estaban con Jesús manifiestan que esta propuesta es muy dura. El evangelista utiliza el adjetivo griego escleros, que significa golpearse contra algo muy duro, como con una columna de mármol. Es un golpe inesperado en el que la persona se despierta por el dolor. Los discípulos de Cafarnaúm despertaron cuando fueron invitados a tener un cambio radical en su mentalidad y en su vida, cuando escucharon el lenguaje de la Eucaristía, es decir, cuando fueron invitados a asimilar la vida, la persona y la sabiduría que es Jesús. En ese momento sintieron el golpe duro y se retiraron. Los discípulos tenían otras expectativas. Se sentían orgullosos de que la multitud quisiera proclamar a Jesús como rey. Pensaban que con los prodigios todo se resolvería y ellos no tendrían que involucrarse en nada. Pero tanto la multitud como los discípulos estaban equivocados. El mundo nuevo no se construye con prodigios o buscando la fama o queriendo ser el más grande ni ocupando los primeros puestos como pedían los hijos del Zebedeo. Muchos habían seguido a Jesús porque esperaban favores o gracias especiales para la vida de este mundo, que es finita. Como no les interesa la vida eterna, comprenden lo que implica asimilar la vida de Jesús y lo abandonan. A nivel histórico, este comportamiento reflejaba la situación de la iglesia primitiva. Muchas personas abrazaban la fe en Cristo y se unían a la comunidad cristiana, pero después de un tiempo, cuando se daban cuenta de lo que implicaba seguir a Jesús, incluso con sufrimientos y persecuciones, entonces simplemente abandonaban a la comunidad y tal vez también su fe en el Maestro. Es un comportamiento que también puede estar presente hoy. Nos enamoramos del Evangelio, pero después de un tiempo se enfría el enamoramiento, caemos en la rutina. Pensamos que todo está en crisis, nos visita el desánimo o nos proponen doctrinas atrayentes desde el punto de vista humano y abandonamos la iglesia o también la fe. A veces pensamos que darle la adhesión al Señor es hacer una obra buena, algunas oraciones, una peregrinación, hacer el signo de la cruz, que son cosas buenas, pero que no coincide con la propuesta de Jesús,
Él nos invita a ir más allá, a asimilar su vida y a acoger totalmente el Evangelio. Y ahí es cuando nos golpeamos duro y nos llega la crisis, porque esperábamos de Jesús algo que Él no ofrece. En la Eucaristía, cuando recibimos el pan que es Cristo, cuando Él está en nuestras manos, nos habla y nos pregunta: ¿quieres asimilarte a mí? Yo me ofrecí todo, me hice servidor de todos. ¿Quieres tú también donar tu vida por tu hermano, incluso por el que te ha hecho daño? ¿No quieres tomar venganza, sino colocar la otra mejilla? ¿Quieres unir tu vida a la mía? Si sentimos que tropezamos fuerte con estas peticiones de Jesús, quiere decir que hemos entendido el significado de la Eucaristía y comulgamos conscientes de lo que ella implica para nuestra vida. Algunos cristianos esperan de Jesús lo que Él no ha prometido y lo que no dará, y viven equivocados como la multitud de Cafarnaúm. Centran su oración pensando en que recibirán ventajas, que serán privilegiados, que tendrán prosperidad y que no tendrán dificultades en esta vida. Así no están en sintonía con el Evangelio y no comprenden que la vida eterna se manifiesta en las obras de amor. Ahora escuchemos cómo Jesús enfrenta el momento de crisis de los discípulos. Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Sacrificarse por los hermanos y donar la vida estaba lejos de las perspectivas de los discípulos. Comparado con los valores de este mundo, esto era un fracaso para ellos. En consecuencia, ellos murmuran, y el evangelista utiliza aquí el verbo griego gongitzen, que significa rechazar algo de manera resuelta. En otras palabras, ellos están convencidos de que tienen que abandonar a Jesús. Luego Él les pregunta si su propuesta los escandaliza, es decir, si ella es un tropiezo en el camino. A pesar de que los discípulos están siguiendo a Jesús, sin embargo, cuando Él les propone lo esencial del discipulado, ellos interrumpen su camino, el seguimiento queda bloqueado. Jesús no se sorprende por la reacción de los discípulos. Él mismo sabe cuánto es difícil obedecer a la voz del Espíritu. La carne, es decir, nuestra naturaleza biológica, conduce en dirección contraria al don de la vida. Y Jesús mismo lo ha experimentado en su vida, como dice la carta a los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús nunca se dejó llevar por las pulsiones de la carne, como dice Pablo, sino que siempre escuchó la voz del Espíritu. Ante la crisis de Galilea, Jesús no cambió su propuesta, tampoco la mitigó, sino que anunció a sus discípulos que les esperaba un golpe todavía más fuerte. Ellos tropezarían aún más duro cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Es una afirmación un poco enigmática, pero Jesús les quiere decir que si ahora que Él está con ellos, aún así tienen mucha dificultad para aceptar su propuesta, ¿qué sucederá cuando Él haya regresado al Padre? En aquel momento será más difícil dar la adhesión a Jesús porque se les pedirá una fe todavía más fuerte, desligada de cualquier tipo de verificación, de cualquier visión o de cualquier contacto sensible. Esta es la fe que se pide a los cristianos del Asia Menor que están sufriendo por la persecución del emperador Domiciano. En la primera carta de Pedro, los hermanos de Roma se dirigen a ellos de la siguiente manera: esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora no ven, pero creen en Él y se sienten llenos de una alegría inefable y celestial. Así como hubo crisis en el seguimiento de Jesús en Cafarnaúm, así también sucede hoy. Con frecuencia escuchamos que muchos abandonan la iglesia, dejan la comunidad cristiana, algunos desilusionados por sus falsas expectativas, otros porque se dejan atraer por los valores de este mundo. Pero la palabra crisis no significa algo negativo. Esta palabra deriva del verbo griego krinein, que significa juzgar, discernir. En otras palabras,
es un momento oportuno para tomar una decisión consciente. Es por esto que de los momentos de crisis se puede salir o derrotados o aún más maduros en la fe. Por tanto, si hoy hay crisis en la iglesia, hay que considerarla como un momento precioso que desemboque en una fe más madura. Ahora Jesús nos dice a qué fuente acudir para tomar una decisión justa en momentos de crisis. El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Jesús afirma que la carne no beneficia en nada. En la Biblia por carne se entiende la naturaleza humana, el ser humano con su propia inteligencia, con sus propias capacidades para discernir y tomar decisiones. Sin embargo, estas capacidades no son suficientes para tomar una decisión correcta. El ser humano tiene necesidad del Espíritu. Se necesita acoger en el corazón la voz del Espíritu para verificar que las decisiones sean correctas, porque la carne nos sugiere cosas opuestas a las del Espíritu. La sabiduría meramente humana y terrenal es incapaz de conocer los misterios de Dios. San Pablo escribe a los Corintios, el hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque le parece una locura y tampoco puede entenderlo porque para eso se necesita el criterio espiritual. Jesús concluye diciendo, las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Por tanto, el Evangelio no se puede acomodar al pensamiento y al mero conocimiento humano. Es por esto por lo que muchos no lo aceptan. En nuestro pasaje aparece Judas, el que estaba a punto de entregar al Maestro. Para San Juan, Judas es el símbolo del antidiscípulo, de aquel que prefiere escuchar los impulsos de la carne y no los del Espíritu. Quienes se comportan como Judas decretan su propio suicidio, destruyen su naturaleza humana, rechazan ser humanos como Jesús propone. Aquí San Juan no está hablando de Judas histórico, sino del Judas que hay en cada uno de nosotros, que nos invita a tomar decisiones contrarias al Evangelio. Escuchemos qué sucede finalmente con los discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Santo de Dios. El final es un poco amargo, pero era de esperarse. Sin embargo, aquellos discípulos que estaban con Jesús o los que lo abandonan todavía hoy en nuestras comunidades, no se deben considerar malos o traidores, sino coherentes. Ellos se dan cuenta de que el Maestro les está exigiendo demasiado, no son capaces de dar su adhesión y se retiran. Jesús respeta su libertad, no les obliga a compartir su elección, no les obliga a comer su carne y a beber su sangre. Tal vez ellos más tarde revisarán su decisión y volverán a la comunidad, sobre todo cuando vean que la vida de sus hermanos que permanecen con Jesús es bella, cuando vean también que quienes participan en la Eucaristía dan testimonio de una vida cristiana auténtica. A pesar de esto, la Eucaristía no se puede considerar como una recompensa para los justos. Si fuera así, nadie se atrevería a recibirla. Ella es el alimento que se ofrece a todos los seres humanos que peregrinamos en esta tierra, a los pecadores, débiles, cansados y necesitados de ayuda. En nuestro pasaje, Jesús dirige la mirada a los 12 y les dice, «Me kai himeis celete y paguen». Literalmente, ¿no es que ahora ustedes también quieren irse? Aquí Jesús ya no discute, porque no hay que aclarar nada, ya el diálogo se concluyó. Ahora queda el espacio para un sí o para un no. Jesús quiere que los discípulos tomen conciencia de la decisión que deben tomar. A nombre de todos, Pedro responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí está la razón del seguimiento de Jesús.
Podemos leer cualquier cantidad de escritos, podemos leer a muchos filósofos, literatos, incluso teólogos, pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. A pesar de nuestra debilidad y fragilidad, nosotros creemos en Jesús porque en Él vemos el rostro de Dios. Les deseo un feliz domingo.